es conocerte y saber cuál es tu voluntad. Y es esa voluntad la que nosotros queremos, Señor, aprender, conocer, vivir en ella, para que viviendo por ella podamos experimentar que tú cumples las promesas, que tú cumples lo que prometes, que si nos dices hagan de esta forma y obtendrán aquello, actuando de esta forma nosotros verdaderamente obtenemos aquello. Y así descubrimos que la fe es sabia, es inteligente, es práctica, porque es vivir dentro de los principios, o echar ni una sola de las cosas que nos ofreces en tu reino por desconocimiento, que aprendamos a conocer tu voluntad para llevar una vida mejor y que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, no nos interesa. Intercalamos un poco con Segunda de Corintios. En Corintios vamos a agotarnos porque son muchos capítulos y entonces ahí nos podríamos quedar algunos meses como apretados en solo ese libro, entonces para darle un poquito como de versatilidad a la charla. Entonces hoy vamos a ver Proverbios, estábamos como en el capítulo 4, si alguien me refresca la memoria, en Proverbios. Después digo que tengo mala memoria, no tanto. Ok, aquí vamos. Perfecto. Vamos entonces al capítulo de los Proverbios. Para los que nos están como escuchando por primera vez en lo que es Proverbios, veníamos hablando que Proverbios lo había escrito, la primera parte de los Proverbios, el rey Salomón, son dichos del rey Salomón, el hombre a que Dios le dio sabiduría, y que esta sabiduría para los judíos es casi como si fuese una persona, que la sabiduría casi como que en los Proverbios se ha hablado de la sabiduría desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, ya en el cuarto ya se nos va a enseñar cómo nosotros vamos a aprender o cómo vamos a alcanzar a conseguir esta sabiduría. ¿Ok? Entonces vamos al versículo 1. Oíd, hijos míos, la doctrina de un padre. ¿Qué es doctrina? La doctrina... Corrección, está muy bien. Otra traducción puede ser enseñanza, doctrina igual enseñanza. Entonces escucha, oh hijo, en algunas Biblias puede decir, escucha la enseñanza de tu padre. También yo fui hijo para mi padre, unigénito bajo la mirada de mi madre. Y él me enseñaba diciéndome, pon atención a mis palabras, pon por obra mis mandatos y vivirás. Esta es una expresión que se utiliza mucho como promesa de Dios y es: tú me pones obediencia o tú obedeces y vivirás por mis mandatos. Es como si cuando ponemos en práctica todo aquello de estos proverbios, de estos adagios que nos está diciendo el rey Salomón, esos mismos principios que nosotros vamos aprendiendo van a obrar en nosotros a manera de semillas que son sembradas en el niño, en el hijo, en este caso sería él, el primogénito, va a recibir, o estas semillas van a crecer. Y poniendo en práctica estos principios, el solo hacer esto, practicarlos, va a hacer que nosotros vivamos. Pero este vivir no es el simple hecho de existir, sino que es vivir bien. Este pon por obra mis mandatos y vivirás significa que ese favor de Dios, que esa bendición de Dios va a permanecer por aquel que pone los dichos o los principios por obras o por práctica. Aquí es donde entra la obediencia. Esto es el principio de la obediencia para con Dios. Yo escucho, pongo por práctica. Cuando veo que practico los principios de Dios y mi vida comienza a dar resultados, puedo decir que verdaderamente estoy viviendo. Versículo 5. Sabiduría ante todo, adquiere la inteligencia, no la olvides, no te apartes de los dichos de mi boca, no la abandones y te guardará. Ámala y ella te custodiará, dándole un sentido de personificación a un concepto abstracto que es la sabiduría.
como si fuese una persona, un custodio, un padre que está cuidando a un hijo. Al precio de todas las riquezas adquiere la sabiduría. Al precio de cuanto posees adquiere la inteligencia. Inteligencia en esta traducción, yo estoy utilizando en estos momentos la nácar colunga, pero en otra traducción que viene, esta es del griego al español, podría ser en vez de inteligencia prudencia. No sé si en algunas de sus traducciones está aquí la palabra prudencia, o en todas está inteligencia. Entonces, al precio cuanto posees adquiere la inteligencia. Tenla en gran estima, y ella te ensalzará y te honrará si tú la abrazas. Pondrá en tu cabeza corona de gracia, te ceñirá espléndida diadema, o corona, pues. Miren esto que es interesante. Cuando nosotros leíamos el libro de Isaías, veíamos que sobre el Mesías, sobre el Hijo de Dios, sobre el Salvador, se iban a posar ciertas características espirituales que atañen a Dios. Entonces había espíritu de temor de Dios, espíritu de mansedumbre. ¿Recuerdan los espíritus de Isaías? Las características espirituales que iban a reposar sobre el ungido, sobre el Mesías. Una de ellas era el espíritu de sabiduría. ¿En qué consistía ese espíritu de sabiduría? ¿O qué más o menos nos está empezando a revelar estos pasajes? Lo que pasa es que ya vamos en el cuarto, ya hemos hablado mucho de qué es la sabiduría, de qué es para Dios la sabiduría, qué es la sabiduría según el mundo. Ya hemos hecho pues como esa diferencia, pero aquí, para aclarar, ese espíritu de sabiduría que viene sobre el Mesías es precisamente reconocer lo que verdaderamente es valioso. ¿Quién es verdaderamente sabio? Alguien que sabe diferenciar lo valioso de lo que no tiene valor, que sabe reconocer o diferenciar, separar lo santo, lo sagrado versus o en contra de lo profano, lo piadoso y lo obsceno. Alguien que sabe discernir. La sabiduría está vinculada al discernimiento, a la capacidad que se tiene de separar. Miren ese pasaje que uso con frecuencia, que es este hombre que se le acerca a nuestro Señor, el hombre rico, para poner un ejemplo de la sabiduría. Era un hombre que cumplía los mandamientos y le dice: Señor, yo cumplo todos los mandamientos, yo desde pequeño sigo la ley y cumplo todos los preceptos. Y nuestro Señor le dice: bueno, pues si tú cumples todo, ven y sígueme. Él no le dice si cumples todo, pero eso era lo que él estaba diciendo: si cumples todo, sígueme. Y el hombre se va cabizbajo, se da media vuelta y se aparta. Y entonces los apóstoles le preguntan y nuestro Señor le dice, se le acercan, perdón, y nuestro Señor les dice: el problema de este hombre es que era rico, ¿cierto? Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y no es que la persona rica es difícil que entre en sí. La parábola o la enseñanza va a lo que él consideraba rico. Ese hombre era rico y Jesús, que era la personificación o es la personificación de la sabiduría, él la prefirió la riqueza, su propia riqueza, a esa sabiduría. Por lo tanto, ese hombre, rechazando la sabiduría, termina desenmascarándose a sí mismo como el hombre más necio. Demostró su necedad. Pese a que cumplía todo, el no ver o no reconocer la sabiduría de nuestro Señor, o no seguirlo porque consideraba algo más valioso, está demostrando como uno de los mayores necios. El acto más necio es pretender ser sabio y buscar y degustar de las cosas que no van a favor de la sabiduría. Eso es necedad. Eso lo decía el rey Salomón en el libro del Eclesiastés, que también ya lo leímos acá. Necio es eso, necio es pretender que las cosas del mundo me van a llenar cuando hay algo más allá. Rechazar a Jesús por ser rico, ese es el verdadero problema. Alguien que no considera la riqueza. Entonces volvamos a este pasaje. Dice: al precio, dice, no la abandones y te guardará. ¿Qué hubiese pasado con ese hombre si hubiera aceptado a Jesús y se hubiera ido como uno de sus discípulos?
el día de Pentecostés hubiese sido lleno del Espíritu Santo, hubiera experimentado la cosa más maravillosa que un ser humano puede experimentar, que es ser lleno del Espíritu Santo, y hubiera terminado dando testimonio de Jesús por todo el mundo, viendo el poder de Dios y los carismas y los dones del Espíritu. Pero no, él prefirió las riquezas. No la abandones y te guardará, ámala y ella te custodiará. Al precio de todas las riquezas adquiere la sabiduría. Al precio de cuanto posees adquiere la inteligencia. Tenla en gran estima y ella te ensalzará y te honrará si tú la abrazas. Este hombre fue precisamente lo que hizo lo contrario. No la abrazó, no la consideró como lo más valioso y por lo tanto fue rechazado. Pondrá en tu cabeza corona de gracia y te ceñirá espléndida diadema. Esa es la sabiduría. Entonces, primero, hay que desearla. Segundo, hay que tenerla en estima, porque yo no voy a desear algo que yo no estimo. Verso 10. Oye, hijo mío, y recibe mis palabras, y se multiplicarán los años de tu vida. ¿A qué pasaje le recuerda este de la Escritura? Esta promesa ya había existido en un pasaje de Deuteronomio y en Éxodo también, que se repite. El Éxodo y el Deuteronomio repite muchas cosas. ¿Recuerdan uno de los mandamientos que trae promesa? ¿Qué dice después? Honrar padre y madre, coma. Tendrás largos años y te irá bien. Exactamente. Entonces miren que dice: oye, hijo mío, y recibe mis palabras y se multiplicarán los años de tu vida. Que te enseñó el camino de la sabiduría y te encaminó por el recto sendero. Así cuando anduvieres no se enredarán tus pasos y aun corriendo no tropezarás. Retén firmemente la disciplina, no la dejes, guárdala, mira que es tu vida. No te metas por las sendas del impío, no vayas por el camino de los malos. Esquívale, no pases por él, tente apartado de él, pasa de lejos. Cuando nuestro Señor caminaba en Israel y enseñando en toda Galilea, Él siempre hablaba desde la palabra de Dios, desde las Escrituras. Estas frases que aquí están, no solamente vemos el cuarto mandamiento, sino que también aquí vemos reflejado un pasaje que Él nos enseña, no solamente en el Padre Nuestro, sino cuando Jesús es tentado en el desierto. Y es con respecto a la tentación, lo que debemos de hacer nosotros con respecto a la tentación o con respecto al mal. Ya lo hemos visto aquí muchas veces, según la palabra, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer cuando somos tentados? Tenemos varias opciones. Una opción es decir, bueno, yo me siento muy fuerte, yo ya llevo mucho tiempo en la fe, yo ya soy un hombre que yo ya pasé por eso ya no me tienta, e intentar enfrentarlo. O puedo hacer, si soy sabio, dice acá, hacer esto. Así cuando anduvieses no se enredarán tus pasos y aun corriendo no tropezarás. Retén firmemente la disciplina, no la dejes, guárdala, mira que es tu vida. Aquí es, verso 14. No te metas por las sendas del impío, no vayas por el camino de los malos. Esquívale, no pases por él. Tente apartado de él, pasa de lejos. ¿Qué es esquivar? ¿Qué es pasar de lejos? ¿Eso en qué se puede traducir? Corra, huya. Aléjanos de la tentación, una de las premisas del Padre Nuestro. Miren que en el Padre Nuestro, cuando lo estábamos viendo, uno no dice: Señor, ayúdame a soportar la tentación y a enfrentarme a ella, dame fuerzas para darle un knockout a la tentación. Uno le pide a Dios: huya. Dios le dice: huya de la tentación, huya de ella, porque Él sabe cómo somos nosotros. Entre más seamos tentados, más vamos a tener dificultades. Entonces, si estás siendo tentado, pues corre y ya. Pero Pablo, correr en el sentido físico de correr. O cuando necesites correr. Si estoy tentado, tengo que meter algo.
Cuando sea de correr físico, Luis. La oración. Y hay muchas situaciones en las que toca correr físicamente. Sí, sí. Entonces, Haz un bobito, pero corra. Da, ¿Qué hizo? José. Qué bien. ¿Qué hizo José? Correr literal. Cuando la esposa del faraón La esposa de Potifar. lo buscaba. ¿Qué hizo él? Corrió, tanto así que sabemos que corrió, que ella se le prende del manto y lo deja casi semidesnudo y le arranca un pedazo del manto, y con eso va y hace toda esa estratagema para claro, para poderlo decir que a ella le estaban haciendo eso, que le iban a violar, y a él lo meten a la cárcel y ahí es que le interpreta los sueños a Faraón. Esa es una muestra de cómo se enfrenta la tentación. Corre, en ese caso él corrió. Hay casos en los que hay que correr la mente, en los que hay que correr la mirada, en los que hay que correr el oído. Oye, si el escudo es la oración, orar o no. Sí, Yo claro. estoy aquí, empiezo a pensar cosas malas y es una tentación. Entonces cuando uno sí, esa mente con cosas malas, hay que meterle la oración. Sí. Es el antídoto. Sí, eso es una manera de huir, con oración, perfecto. Pero hay momentos en los que hay que huir con la carne. Porque imagínate que José estuviera puesto a orar ahí. Hubiera terminado más embarrado ahí. Es que señor, no, pero venga para acá. Exacto. Ella que correr. Es mejor huir. Así sea de los pensamientos, los oídos o los ojos o los sentidos, ¿cierto? Entonces miren que el sabio huye a la tentación, no la enfrenta. El sabio huye al mal camino, no dice yo voy a pasar por aquí que a mí no me ocurre nada. El sabio no es obrador, el sabio se sabe débil. ¿Y por qué se sabe débil? Porque lo es. El que se sienta fuerte a sí mismo se engaña, y el que a sí mismo se engaña fácil cae. Pero si nosotros somos débiles en nuestra humanidad, en Él tenemos la fuerza. Y por eso el apóstol Pablo dice, y con entonada voz está escrito: en mi debilidad Él se fortalece. En nuestra debilidad el Señor se fortalece. Somos más débiles, más fuerte, y el Señor crece más en mí. Así que huir es un buen antídoto para que el Señor se fortalezca en nosotros. El sabio huye del pecado. Versículo 20. Hijo mío, atiende a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Esta pues es como el escenario de un padre enseñándole al hijo la ley y los preceptos de Dios. Normalmente en el judaísmo, en el mundo judío, los padres están encargados el padre, el pater familia, el hombre de la casa, está destinado por la ley a la preparación de sus hijos. Ay, sí, Oíste, no Pablo, falta sí, la es senda verdad de... como la- Verso 18, sí. En los judíos, cuando un peladito de 12 años, allá no hay adolescencia, ellos no manejan la adolescencia. Entonces, un pelado de 12 años era malo, lo mataban. No es que no manejaban la adolescencia, sino que los hombres se hacían mayores a los 12 años. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que a los 40 años una persona ya era vieja. En Jerusalén, en Israel, en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida era mucho más corta que lo que es ahora. No, y que el contexto también lo obligaba, Sí, claro. por necesidades de cosechas, de siembras o guerras. Y también porque las labores eran muy simples, ¿cierto? Entonces, lo que hacía un hombre, un labriego, era fácil de aprender. Un jovencito a los 12 años ya podía hacer las cosas. No las de fuerza, pero ya era un trabajador. De hecho, los padres se encargaban de educar al niño hasta los 12 años. Cuando nuestro Señor se pierde, siendo un niño en el templo, él lo iban a ofrecer al templo, porque ya José lo había educado en la fe. Entonces el hombre, en ese acto, en su bar mitzvah, que le llamarían ahora, el hombre, el niño ya se hace hombre y ya no depende la educación en la fe del papá, sino que ya depende de Dios, se le entrega a Dios. Por eso a Jesús, María y José lo llevaron al templo para ofrecerlo a Dios, como diciendo: nosotros ya cumplimos y ya lo educamos en la ley, ahora sigues tú. Y por eso fue que nuestro Señor les dice que Él estaba en los asuntos de su Padre, porque Él ya
me desteté, perdónenme la expresión, y ahora voy ya a ocuparme de los asuntos de mi padre, porque ya estoy con el Señor, ya voy a empezar a ejercer mi ministerio desde ya. Él ya era un hombre que empezó su ministerio público a los 30 años, es una cosa, pero que ya sabía su misión, ya la sabía. A los 12 años ya tenía claro quién era, y ya no dependía su enseñanza de José, sino directamente de Dios, porque él cumplió la ley a cabalidad, es decir, él obedeció a José en cuanto a la ley hasta los 12 años. Ya después lo que escuchaba del padre, eso lo venían a hacer. Sí, esos no duermen tranquilos si no han hecho el mal. Huye de ellos el sueño si no han hecho alguna ruina. Comen el pan de la maldad y beben el vino de la violencia. Mas la senda de los justos, entiéndase justicia acá, no como la persona que le da a cada quien según lo que merece, sino justicia como aquel que procura hacer la voluntad de Dios. La justicia en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando uno lea la palabra justicia en las Escrituras, es buscar la voluntad de Dios. Justo es aquel que procura hacer la voluntad de Dios. Justo no es una persona que reparte, si hay 10 panes, le reparte a uno 5 y al otro 5, qué persona tan justa. Esa no, la equidad no es la justicia de las Escrituras. La palabra justicia de las Escrituras es aquel que hace la voluntad de Dios. Esa es la palabra justicia. El concepto de la justicia en tanto a equidad no era la justicia o la concepción semita o judía de la palabra. Esa es más griega que judía. El justo para los judíos es aquel que busca hacer lo que el verdadero justo hace, o sea, hacer su voluntad. Bienaventurados los que tienen sed de justicia. Eso es lo que dice una de las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo. El que tenga sed de justicia no es el que quiera meter a todos los violadores a la cárcel, o el que quiera hacer que todos paguen la condena, y que si usted me robó, entonces aplicarle la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, la ley del código de Hammurabi. Esa no es la justicia de Dios. La justicia en las Escrituras es, o el que tenga hambre y sed de justicia es el que tenga hambre y sed de que el reino de los cielos venga acá, a esta tierra, y que como se hace en los cielos, así sea en la tierra. Ese es el que tiene verdaderamente hambre y sed de justicia, el que dice: Dios, yo te quiero ver actuar aquí en mi vida, en esta tierra, y procuro que eso ocurra. Eso es un justo para Dios. Entonces, mas la senda de los justos es como luz de aurora, que va en aumento hasta ser pleno día. Entonces, este símil es muy bonito, y es como de ese ambiente atmosférico donde está saliendo el sol en la mañana y todo se va iluminando. Sales, te asomas a la ventana 5 de la mañana y empiezas a ver como que el día va aclarando, 6 de la mañana, y se va creciendo. La senda del que busca justicia es así, va como iluminándose su camino y se va aclarando la perspectiva y el propósito de su vida. Al contrario, el camino del impío es la tiniebla y no ven dónde tropieza. Yo creo que esto no hay que explicarlo mucho. Versículo 20. Hijo mío, atiende a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten nunca de tus ojos, guárdalas dentro de tu corazón. Esta palabra corazón, y esto es importante, y a eso iba pues a eso venía lo de los niños pequeños. Los padres a los 12 años de edad ya soltaban al niño. Ellos decían: ya cumplimos, ya le enseñamos la ley, ahora ya Dios, ya la responsabilidad es de ustedes para con Dios. Un niño a los 12 años ya es responsable para con Dios. Yo ya cumplí lo mío. O sea, un padre judío muere tranquilo y dice: yo ya hice mi parte, ya ahora a usted le corresponde con Dios, yo ya le enseñé la ley. Entonces, por eso aquí le está hablando: hijo mío, atiende mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten nunca de tus ojos, guárdalas dentro de tu corazón. El corazón para el judío es, o del corazón, de lo que haya en nuestro corazón, depende nuestra conducta. De la abundancia del corazón, que dice que pasa en nosotros. De la abundancia de nuestro corazón, de lo que hay en nuestro corazón, habla nuestra boca. Entonces, o que te dice también respecto al corazón en el Evangelio, Es engañoso. que es perverso y que es engañoso. ¿Y qué más dice? Que verdaderamente contamina al hombre. Lo que sale de él. Lo que sale del corazón, no lo que entra por la boca. Eso es lo que verdaderamente nos hace impuros.
Porque en el corazón está el asiento de lo que después se va a manifestar en nuestra conducta. Nuestra conducta es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Nosotros proyectamos lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, por eso él dice, guárdalas dentro de tu corazón, porque si el corazón es el asiento de la conducta, entonces si yo guardo estos preceptos en mi corazón, mi conducta va a reflejar los principios o los preceptos que han ingresado en él. No porque sea una especie de programación neurolingüística que pudiera parecer, uno poner una cantidad de preceptos y vivir por ellos. No, recuerden que en este sentido lo veníamos hablando en 2 de Corintios, que es muy diferente. Salomón escribiendo estas razones, estos adagios, versus el apóstol Pablo, habiendo recibido el Espíritu Santo, que escribe los preceptos de Dios en el corazón, porque ese es el papel del Espíritu Santo, escribir esto en el corazón de nosotros, para que no sea por nuestro propio esfuerzo o por nuestra obediencia, sino que sea por responder al llamado de Dios y permanecer unidos a Él en medio de la gracia, que nosotros comenzamos a vivir este tipo de cosas, que son vida para quien las acoge y sanidad para su carne. Guarda tu corazón con toda cautela, porque es manantial de vida. Esta expresión, guarda tu corazón porque él mana la vida, que hemos visto mucho en las promesas de Dios. ¿Qué es guardar el corazón? Esto se ha predicado hasta el cansancio. ¿Cómo se guarda el corazón? Esa es una manera. Con lo que oímos, lo que vemos. Acogiendo la palabra. ¿De qué uno tiene que guardar el corazón? Siempre el pecado, claro. Pero como uno lee eso y uno dice, bueno, ¿cómo yo voy a guardar mi corazón? Dios me está diciendo, guarda tu corazón porque Él mana la vida, y ahora ¿cómo yo hago eso práctico? Con el Espíritu Santo. ¿Qué es el corazón? ¿Es el asiento o es desde donde yo proyecto mi conducta? ¿Cómo yo guardo mi corazón? Por medio del Espíritu Santo, sí. Con una buena relación con el Espíritu Santo, sí. La manera de guardar el corazón es conociendo quién dice Dios que yo soy. Esa es la mejor manera de guardar el corazón, sabiendo quién dice Dios que soy yo. Porque cuando otra cosa me diga que yo soy algo diferente a lo que Dios dice, yo le voy a poder decir, conforme a su palabra, no, eso no es verdad. Dios dice el corazón esto. Es un filtro de... donde se proyecta mi conducta. Entonces, si yo en mi corazón me creo algo diferente a lo que Dios ha dicho de mí, entonces ahí es donde se empieza a producir una crisis de identidad en la fe. Recuerden cuando leíamos Isaías 61. ¿Cómo comienza Isaías 61? El Espíritu del Señor está sobre mí en cuanto me ha enviado ¿a qué? ¿Y qué dice después de eso? De dar libertad a los cautivos, sanar a los enfermos y sanar a los de quebrantado corazón. Y sanar a los de quebrantado corazón. Un corazón quebrantado, ¿qué va a proyectar? Correcto. Un corazón quebrantado, que puede ser quebrantado por muchas circunstancias o situaciones. Por ejemplo, una manera en que un corazón es quebrantado es: yo tengo unos padres que cuando yo tenía 5 años se divorciaron y eso me dolió mucho. Y entonces mi padre dejó a mi mamá. Y eso dentro de un niño de 5 años produjo algo que yo no supe cómo asimilar. Ahí hubo un quebranto del corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con una niña que recibió un quebranto de corazón a esa edad? Es muy normal, ¿no? Eso no se da en todos los casos, pero tienen pueden desarrollar unas tendencias con mayor facilidad a que ella comience a buscar una figura paterna, a un papá, porque perdió un papá y no supo cómo filtrar eso, y entonces se le aparezca un hombre un poco mayor cuando está apenas adolescente y le guste ese hombre porque le da cierta seguridad, porque le produce una remembranza de su padre sin ni siquiera que ella lo sepa, y empieza a vivir ese tipo de relaciones, de ese tipo de buscando
lo que se rompió, lo que está roto, perdón. Todo aquello que está roto, eso va a estar buscando y persiguiendo. Nosotros muchas veces obramos y actuamos porque nuestro corazón fue quebrantado en muchos pasajes de nuestra vida. Y es ese corazón quebrantado, cuando Él dice, vengo a sanar a los de quebrantado corazón, significa a todos los que hemos sufrido una ruptura, algo que no hemos asimilado y que nosotros proyectamos, una falsa imagen sobre nosotros mismos. Y si yo proyecto una falsa imagen sobre de la identidad, de lo que verdaderamente soy yo, difícilmente voy a ser pleno, voy a ser feliz. Entonces esa es de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, y es volver a enmendar ese corazón fracturado y quebrantado. Eso es un corazón quebrantado. Entonces, ¿esa sanidad es por gracia o uno la debe pedir? es bueno que uno la pida. ¿Sabes? Es bueno pedirla. ¿Sabes qué le digo yo al Espíritu Santo? Espíritu Santo, quebrántame mi corazón, yo estoy loco. No, pero está bien. Quebrántame mi corazón. Pero está bien, porque es que hay un quebranto que es el quebranto del que produce el arrepentimiento. Pero en este caso es un corazón roto. Porque Él no vino a sanar a los que están de corazón quebrantado, es decir, a los que están humillados no los vino a sanar. Eso no hay que sanarlo, a eso los vino a escuchar. Cuando yo tengo un quebranto por el arrepentimiento, el llanto de quebranto es diferente. Eso se llama un corazón contrito, humillado, compungido, quebrantado. Es diferente al corazón roto. Llamémosle corazón roto. Mejor. Rómpame el corazón. Lastimado. Llamémosle lastimado o lacerado. Porque la palabra quebrantado es roto, está partido, está lacerado, está fracturado. Pero como es corazón, entonces, como es ese músculo que ellos le llaman, para ellos el corazón es donde está el asiento no solamente de las emociones, sino de la voluntad en el mundo judío. Entonces utilizaban esa expresión. Ese corazón traduce, o en hebreo, es lev. Ellos dicen el lev, es el corazón. A diferencia del nefesh, que es como el alma para ellos, ¿cierto? Que es como la parte psíquica del hombre, ¿no? Y el lev es como lo más emocional y visceral, que es lo que muchas veces es dañado por eso. Y Él vino a sanar a los de quebrantado corazón. Entonces, ¿cómo guardamos nuestro corazón? Nosotros. Porque Él mana la vida. Sabiendo que dice Dios. Exactamente. O sea, la identidad de hijos. La identidad de hijos. ¿Cómo valemos? La identidad de hijos es fundamental para yo sanar mi corazón. Cuando estuve hace poco en México, me tocó ver el caso de una chica que cuando yo la vi supe que tenía un espíritu, un demonio de anorexia, ¿cierto? Llamámosle un demonio de anorexia, pero lo que era es un demonio que estaba encargado de decirle a esa niña, mire, cuando usted se va al espejo, se va a mirar como no es. Por lo tanto, ella actuaba como no es. Cuando uno no sabe lo que es y se mira como no es, va a actuar como no es. Y cuando uno actúa como no es, no le va a ir muy bien. Esa es la consecuencia. Entonces, de tal manera que esta niña, pues, ya saben lo que pasa pues con la anorexia. Cuando hacemos una oración por ella, Dios comienza a sanarle ese corazón quebrantado y ella tiene una liberación y después sale completamente feliz. Y supimos que fue completamente sana de todo esto y ella se gritó más o menos en el lugar donde estábamos aproximadamente unos 20 minutos gritando a los alaridos mientras este espíritu de falsa identidad la abandonaba su cuerpo. Y son este tipo de cosas donde uno se pregunta hasta qué punto el no tener una correcta identidad puede afectar tanto nuestra vida. Y es precisamente la manera en que Dios nos dice guardar ese corazón es sabiendo lo que verdaderamente somos. Y para saber lo que nosotros somos, tenemos que conocer lo que Él dice que somos. Y la manera de conocer quién dice que somos, pues es lo que estamos haciendo hoy, leyendo qué dice que somos. Somos sus hijos, somos llenos de gracia, somos ante sus ojos, somos todo esto. Y cuando yo comienzo a caminar con eso, entonces ya empiezo a actuar de manera diferente, porque la fe me lleva a actuar, y el actuar me lleva a ver que lo que Él había dicho y lo que Él había prometido es real, es eficaz, es veraz.
y que no es simplemente un acto moral o religioso, sino que su palabra verdaderamente tiene unas consecuencias sólidas y eficaces. Hijo mío, atiende mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten nunca de tus ojos, guárdalas dentro de tu corazón, que son vida para quien las acoge y sanidad para su carne. Y sanidad para su carne. He visto casos, y yo les he comentado acá, en estos años, he visto casos de personas que cuando perdonan a otros, se sanan. He visto personas ser sanadas de artrosis degenerativa por haber perdonado. Personas que sufrían del sueño, perdonan a alguien y comienzan a dormir. Así que cuando él dice que son vida para quien las acoge y sanidad para su carne, aquí ya no solamente se está refiriendo como una metáfora, sino que verdaderamente las emociones y cómo nosotros vivimos las emociones y todo lo que llega a nuestro corazón y lo proyectamos, todo eso también va a generar un efecto en nuestra carne, bien sea positivo, cuando dice que son vida para quien las acoge, o que dará larga vida, como también para los que dice que será sanidad para su carne. Entonces, si yo vivo en el lado contrario, pues voy a recibir todo lo contrario: enfermedad y muerte. Guarda en tu corazón con toda cautela, porque es manantial de vida. Lejos de ti toda falsía de la boca. Lejos de ti toda falsía de la boca. Eso es importante. En la carta del apóstol Santiago, recuerdan que él nos hablaba sobre una parte del cuerpo que, así como era de pequeña y que parecía como insospechada, y era algo así como comparable al timón de un barco. La lengua. Como el timón de este barco gigantesco que es movido por un pequeño timón y puede mover todos esos metros de eslora de un buque o algo así, y a la vez ser tan poco perceptible. La misma forma es la lengua. Entonces nos dice, para que esto pueda producirse en usted, vamos a atacar por lo que sale de usted. Miren que Jesús está utilizando este pasaje para enseñar sobre la palabra, sobre la prudencia, sobre la verdad y la pureza. Jesús está utilizando este proverbio para enseñarle a los demás a lo verdaderamente que hace impuro al hombre, o que tiene impuro el corazón. Lejos de ti toda falsedad de la boca, y aparta de ti toda iniquidad de los labios. Iniquidad es como hablar mal en contra de alguien, como levantar un falso testimonio en contra de alguien. En este caso, hablar, maldecir. Iniquidad es maldecir. Muchas veces nosotros tenemos como muletilla en nuestro lenguaje coloquial el utilizar expresiones como maldito, maldita sea, o maldecir cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque de la misma fuente que brota vida, bendición, oraciones de quebranto, no pueden salir todo ese tipo de cosas, porque entonces esas cosas se cumplen. Cuando uno maldice, esas cosas se cumplen. ¿cuál es la fuente? Correcto. ¿Cuál es la fuente? Tenemos que purificar la fuente y ser una fuente, y solamente de agua, ¿no? Que no seamos caño de dos aguas, entonces de una buena y una mala, toda selectiva, ¿cierto? Cuando estoy de buen ánimo, entonces oro y canto, y cuando estoy de mal ánimo, entonces empiezo a tirar madrazos. Hagamos de tal forma, y el Espíritu Santo nos ayuda, a que seamos un manantial donde solo corra un tipo de agua, y los resultados en nuestra vida son visibles. Lo que declaramos, lo que hablamos, es el poder de la palabra, lo que termina a nosotros condenándonos incluso. Por la palabra fuimos salvos, por la palabra también podemos ser maldecidos, ¿no? No te dice, toda iniquidad de los labios, mira siempre de frente con tus ojos, vayan tus párpados derechos ante ti. Es decir, sea congruente. Eso es una expresión simplemente para decir, sea congruente. Como hable, haga. Y si no va a hacer, o todavía no puede hacer, entonces no hable. Entonces no hable y calle, y medite.
Primero medite y cuando ya pueda hacer, entonces hable y haga. Mira siempre de frente con tus ojos, vayan tus párpados derechos ante ti. Mira bien dónde pones el pie y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda y aparta del mal todos tus pasos. Pues el Señor conoce los caminos que están a la derecha, mas los que están a la izquierda son perversos. Él mismo dirigirá tu carrera y guiará tus caminos en la paz. Todos tienen esta misma expresión en sus Biblias. No, En la está paz. muy largo, el mío está muy cortito. El versículo 29 no está, el que yo leí. No, hasta que lo Ok, pusieron. Sí, ya les voy a está explicar bien. por qué. Yo sí lo tengo, pero no existe. ¿Quién sí lo tiene? Nunca traiciones al amigo que confía en ti. Sacar de adelante. Sí. Vean, Ahora sí está despistada. Él mismo dirigirá tu carrera y guiará tus caminos en la paz. Esta parte la tiene la Septuaginta, la versión de los 70, ¿cierto? Esa expresión. Normalmente llega hasta el 28. Pues el Señor conoce los caminos que están a la derecha, más los que están a la izquierda perversos. Esa la tienen los de ustedes, la de ustedes, ¿no? Generalmente lo que es la diestra y la siniestra, o sea, la mano derecha y la mano izquierda, eran asumidos como que la mano izquierda era la mano con la que se maldecía y la mano derecha o la diestra es la mano con la que se bendice. La derecha o diestra se bendice, con la izquierda se maldice. Por eso, normalmente, o los judíos van a bendecir, o cuando van a hacer una bendición, se bendice con la mano derecha. De hecho, el nombre Benjamín significa hijo de mi mano derecha. O sea, hijo de la bendición. Benjamín, eso significa ese nombre. Hijo de la diestra, hijo de la mano derecha, hijo de la bendición. ¿Y qué quiere decir esto? Que la congruencia entre la bendición y la maldición, lo mismo de la fuente, de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. ¿Ya? De nuestro corazón, que es la fuente, tiene que salir el agua que nosotros estamos representando. Entonces la tarea es unificarnos con aquel que nos llamó y bendecir y no maldecir. Y primer paso para uno no maldecir a otro es no juzgar. La receta, la cura, el tip para nosotros no maldecir a otro y no propiciar iniquidad en contra de otro, no pensar o no manifestar, es no juzgarlo. Aquel que juzga está dando un salto grandísimo, abismal, a maldecir a otro. Porque es que maldecir no es simplemente echar una maldición como las de los sacerdotes de la época colonial. No, la maldición es cuando yo maldigo, hablo mal de. Eso es maldecir, hablar mal de. Ah, pero es que con toda razón. No maldiga. Dios lacra de la familia. Y entonces lo compara, es que usted va a llegar y va a terminar así. Créame que usted ya le está dando el norte. Entre más le diga cómo va a llegar, créame que una parte de él va a correr a hacerle caso. Cuando nosotros queremos... su identidad. Sí, completamente. Si llega a Cristo, sí. He conocido muchos casos, y lo que digo no solamente es porque está acá, sino que lo he visto plasmado en la realidad, de personas. Tuve el caso de una persona que contratamos una vez para hacer un trabajo, y era una persona que vimos responsable, brillante, puntual, tenía todas las buenas características. Y cuando se puso a hacer el trabajo, nos tocó verlo a él como con unas crisis nerviosas impresionantes, y a la hora de hablar y exponer como el resultado de su trabajo, empezaba a gaguear, cuando en la entrevista del trabajo había sido una persona súper bien puesta, súper recomendada por todo el mundo, hasta que el hombre me escuchó una expresión de Dios, del Evangelio,
y como que sintió alivio y me dijo, vea, yo ahora sí, yo creo que a usted le puedo decir lo que a mí me pasa. Y es que cuando yo tenía 15 años, yo llegué tarde a la casa y yo había tenido como problemas en ese tiempo en el colegio y con malas calificaciones, y mi madre me estaba esperando, me señaló y me dijo que yo no iba a servir para nada y que yo nunca iba a conseguir un trabajo bueno ni una carrera, sino que yo siempre iba a ser un obrero. Y a mí me pasa algo muy extraño, y es que cuando yo estoy como en un cargo, en algo así que me toca utilizar un computador o algo así como administrativo, yo empiezo a sentir que todo el cuerpo se comienza a paralizar. Y tuvimos que orar por eso, porque su madre le había propiciado una maldición. Y esa maldición había hecho efecto, y él sabía. Y orábamos por eso, y ese hombre empezaba a estremecerse. Entonces ese es el alcance de las palabras, y no lo digo simplemente como algo que uno lee y dice, tiene sentido, no, es que lo he visto en la práctica, cómo funciona y cómo los padres tienen tanto poder de bendecir o de maldecir una vida, y que uno a veces, o por comparar, o por generar un temor a una cosa evidente, mire, usted puede ir allá, a veces estamos haciendo un daño. Muestre el buen camino y procure el buen camino, pero no maldiga, no maldiga. Y el niño, sobre todo, o el joven y el adolescente, es muy sensible, muy susceptible de las palabras de sus padres. Parece que no, que entrara por un oído que sale por el otro, pero ahí quedan semillas muy fuertes, semillas o para bendición o para maldición. No en todos los casos se manifiesta, pero uno no se va a poder experimentar en qué casos sí, en qué casos no. Entonces seguimos, dice: hijo mío, atiende la sabiduría, da oídos a la inteligencia para guardar el consejo y mantener en tus labios la ciencia. Ciencia, en este caso, se puede entender como el conocimiento, ¿ya? No la ciencia producto del método científico, ni el método cartesiano, ni la epistemología del conocimiento, no. Es el conocimiento de Dios, de la simple y sencilla manera en que Dios enseña y transmite el conocimiento. Miel destilan los labios de la mujer extraña, y es su boca más suave que el aceite. Pero su fin es más amargo que el ajenjo, punzante como espada de dos filos. Van sus pies derechos a la muerte, lleva sus pasos al sepulcro. No va por el camino de la vida, va errando por el camino sin saber a dónde. Óyeme pues, hijo mío, y no te apartes de las razones de mi boca. Tente siempre lejos de su camino y no te acerques a la puerta de su casa, para no dar tu honor a los extraños y tus años a un cruel, para que no disfruten extraños de tu hacienda y vayan tus trabajos a casa de otro. Verso 11. Y al fin tengas que llorar cuando veas consumidos tu carne y tu cuerpo, y hayas de exclamar: ay de mí, que odié la disciplina y no di oídos a los que me adoctrinaban. No escuché la voz de los que me educaban y no di oídos a los que me enseñaban. Por poco no he llegado al extremo de mis males en medio del consejo de la asamblea. Entonces aquí nos están prácticamente como en forma de metáfora haciendo ver como la desviación moral. La desviación moral en ese caso la está personificando la mala mujer. Que uno puede, algunas personas pueden llegar y leer eso, ¿cómo así? ¿Por qué siempre la mujer es la mala? No, simplemente están representando, como él es un hombre, le está diciendo al rey Salomón, le está diciendo, mire, desviarse de la sabiduría es como cuando usted ve una mala mujer, muy seductora, con sus labios y como miel, todo muy bonito, pero después se apodera absolutamente de todo. Entonces veamos a todo aquello que nos desvía del consejo de Dios, del camino, de la voluntad de Dios, como esa mala mujer que promete mucho, pero que después nos deja completamente tirados. En el caso del rey Salomón, que era un varón. ¿Okay? Y lo sacaba la mujer acá. ¿Y qué le pasó al rey Salomón? Tenía 900, ¿cuántas eran? 90. Sí. Escapa uno con... Más, tenía más de 500 mujeres y 500 concubinas, más. O sea, 500 suegras y 500 concubinas. 500 mujeres con sus 500 respectivas suegras.
mentira, no. Y la falta que Sí, va volviendo. Pablo tiene la razón. Por poco no he llegado al extremo de mis males en medio del consejo de la asamblea. Es decir, ya cuando vaya a la asamblea o al lugar de reunión, yo voy a ser como el que pude tener todo, pero voy a llegar como el peor de los fracasados porque le di la espalda a Dios. Al rey Salomón le pasó eso efectivamente. Recuerden el pasaje por complacer a la reina de Saba. Es una reina de lo que actualmente es Etiopía, y él, intentando complacerla, metió dioses extraños al templo de Jerusalén y fue infiel a Dios, y en el lugar santísimo metía dioses y estatuillas y cosas de dioses paganos. Entonces esa fue su perdición. Y él recibió castigo de Dios. Sí, sí, claro. Y fue el hombre Y el- más rico. Y el pueblo también recibió, porque el pueblo estaba supeditado a lo que sus reyes hicieran. Pero después lo perdonó, ¿o no? Ese fue el final de... La historia que sabemos de Salomón es que queda ahí, en su infidelidad. Pero otros escritos judaicos, pero periféricos a las escrituras, hablan del arrepentimiento tardío de Salomón, de su vejez. Y da a entrever un poquito, deja entrever ahí en el Eclesiastés, que es el libro insignia de Salomón, de Coelet, cuando él dice al final: y el todo de mi disertación, de todo esto que yo hablo en Eclesiastés, de todo este tratado existencial del alma, el todo es tener temor de Dios. Entonces es un hombre que concluye su último libro, su última obra, con un arrepentimiento manifiesto, que deja entrever que hubo un arrepentimiento de él, ¿cierto? Pero miren que después de Salomón el reino de Israel ya no volvió a ser el mismo. Ya se dividió entre Israel y Judá, dos reinos, y después de esos dos reinos ya no hubo más Israel, sino hasta dentro de mucho tiempo después, cuando regresaron de Babilonia. Entonces fue bien complicado, a lo que conlleva la infidelidad en todos los aspectos de la vida. Verso 15: bebe el agua de tu cisterna, los raudales de tu pozo. ¿Quieres derramar fuera tus fuentes, por las plazas las aguas de tu río? Tenías para ti solo, no para que contagio las beban los extraños. Bendita tu fuente y gózate en la compañera de tu mocedad. Aquí está hablando a favor de la fidelidad a la mujer, ¿cierto? Pero la mujer en el sentido no solamente de la mujer como la esposa, sino también a la sabiduría. Ambas. No solamente es metáfora, sino que también es algo directo y real. Bendita tu fuente y gózate en la compañera de tu mocedad o juventud. Verso 19: sierva carísima y graciosa gacela, embriagante siempre sus amores y recreente siempre sus caricias. ¿Para qué andar loco, hijo mío, tras la extraña, y abrazar en tu seno a una extranjera? Los caminos del hombre están a los ojos del Señor, Él ve todos sus pasos. El impío queda preso en su propia iniquidad y cogido en el lazo de su culpa. Morirá por falta de disciplina y su gran necedad le perderá. Es una manera en la que él está hablando a valorar lo que normalmente nosotros perdemos, y le está diciendo como a los hombres en específico, que perdemos el norte de lo que quizás te enamoró de una mujer, o las virtudes que viste, y por las novedades, por las apariencias, por las cosas de la carne, vas detrás de cosas que te son ajenas o son extrañas. Entonces nos está invitando a que nos recreemos en lo que nos llevó a ese amor, y que reconozcamos que verdaderamente eso en nosotros es lo más importante. ¿Y por qué dice eso? Porque conoce la naturaleza carnal y licenciosa que los hombres tienen respecto a esto. Bueno, y las mujeres, el ser humano en general, a lo novedoso, a lo bueno, a lo desconocido, y por irse detrás de lo desconocido deja lo más valioso.
Por eso le dice, ¿para qué andar loco, hijo mío, tras la extraña y abrazar en tu seno una extranjera? Los caminos del hombre están a los ojos de Dios. Él ve todos sus pasos. El impío queda preso en su propia iniquidad y cogido en el lazo de su culpa. Morirá por falta de disciplina y su gran necedad le enfermará. Y yo. Eso es bueno para que de pronto las mujeres lo subrayen ahí, y si hay alguien por ahí que ven como patinando. Y con esa memoria paquiérmica, voy a leer este versículo, este capítulo 6, que sigue pues como en el mismo hilo. Hijo mío, si saliste fiador por tu prójimo, si has estrechado la mano del extraño, si te has ligado con tu palabra y te has dejado coger por tu boca, haz esto, hijo mío, para librarte, ya que has caído en manos de tu prójimo. Ojo pues, esos son palabras completamente pragmáticas, estos son consejos pragmáticos que está deshilado. Este está deshilado un poco del que veníamos hablando, pero ahorita vuelve y toma el hilo. Entonces no solamente nos van a hablar aquí o dar consejos sobre los malos hábitos, sobre, por ejemplo, el mal dormir o lo que es la pereza, nos van a hablar también aquí del adulterio, nos van a hablar acá, y en este caso nos van a hablar aquí de la prenda o de la fianza. Cuando nosotros somos fiadores o cuando nosotros estamos endeudados. Y no tengo nada en contra de los bancos, pero mírenlo. No, porque es algo aquí lapidado. Entonces, miren lo que nos está diciendo Dios acá. Y acá juega muy bien. Hijo mío, si saliste fiador por tu prójimo, si has estrechado la mano del extraño, si te has ligado con tu palabra y te has dejado coger por tu boca, o sea, quien dice, como usted mismo se amarró, usted mismo se ató, usted mismo se comprometió, yo le digo que no, porque aquel al que usted le debe, aquel a ese, usted se hace esclavo. Usted es esclavo del que se debe, porque los míos, dice Dios, se comprometen con boca y acciones. Así que si usted se comprometió a pagar una deuda, la paga. Mis hijos pagan sus deudas. Mis hijos. O las intentan pagar. Si no tienen, pues hasta uno no puede dar de lo que no tiene, pero lo intenta hasta que pueda. Es que ver plata en el Antiguo Testamento era pecado gratuito. Más que pecado, yo no lo consideraría tanto pecado, una torpeza gravísima. Era ser libre y pasar a ser esclavo. Y como Dios no quiere que sus hijos sean esclavos, hay que tener cuidado. Entonces, el jubileo. Sí, pero eso trabaja de vida y de noche no trabaja de vida. Eso sí perdonaba. Pero los bancos no perdonan. No. Y los bancos vienen Banco de no los judío. judíos. Un jubileo bancario sería interesante. Bueno. Que de Suiza dijeran, cada 50 años, no, 7, cada 7 años, como es el jubileo. Uy, sí, porque cada 5. Se perdonan por lo menos un porcentaje de las deudas. Y esa es la redención que están tratando de hacer una sola. Hijo mío, si saliste fiador por tu prójimo, si has estrechado mano del extraño, si te has ligado con tu palabra y te has dejado coger por tu boca, es decir, si te has comprometido, haz esto, hijo mío, para librarte. Ya que has caído en manos de tu prójimo, te has hecho esclavo. Eso es una manera de decirlo muy elegante. Ve sin tardanza y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, no des reposo a tus párpados. Ponte a salvo como de la mano del cazador el corzo, como el pájaro del lazo del pajarero. ¿Qué está diciendo él? Cuídese de la usura, pero pague sus deudas y haga lo que se comprometió. Sigamos. O sea, prácticamente lo que nos está diciendo el Señor acá es: no me gustan las deudas, porque sé lo que los esclaviza. Miren, si anteriormente nos dice que nosotros somos esclavos por nuestra boca, por lo que decimos, nos atamos o nos desatamos por nuestra boca. Si nos atamos con una deuda por un compromiso de pagar, ya somos esclavos de aquel a que debemos.
esclavos en virtud del dinero o de lo que pactamos. Verso 6, sobre la pereza. Ve, oh perezoso no es de ir, sino de mirar. Mira, oh perezoso, a la hormiga, ve sus caminos y hazte sabio. No tiene capitán, ni inspector, ni señor, y se prepara en el verano su alimento, reúne su comida al tiempo de la mies. O ve a la abeja y aprende cómo trabaja y produce rica labor, que reyes y vasallos buscan para sí y todos apetecen, y siendo como es pequeña y flaca, es por su sabiduría tenida en mucha estima. ¿Hasta cuándo, perezoso, dormirás? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un poco dormitar, un poco adormecerse, un poco mano sobre mano descansando, y sobreviene como correo la miseria y como ladrón la indigencia. Son adagios y consejos, creo que son muy claros para todos, utilizando como relación a los insectos, a la hormiga, es que es los que hemos padecido un hormiguero o hemos observado, es a ellos nadie les dice nada y hacen lo suyo y no se quejan. Yo nunca he visto una hormiga quejarse. ¿Quién ha visto una hormiga quejarse? La hormiga atómica será, pero yo nunca he visto una hormiguita. Ellos van y hacen lo suyo. O en el reino de las abejas, porque no les tiene, la reina no le tiene que decir a los otros, y cada uno va y hace y cumple su función. O exactamente, no hay sindicatos, no hay revoluciones sociales, no hay una oveja zángano que escribió El Capital. Oíste, hay una cosa que no me va a regañar. Dios se equivocó en algunas cosas. No traen ahora conmigo. Se equivocó en la rodilla del ser humano. Nosotros somos muy complicados. No, pero la caída también tuvo que ver. No ofendía a nadie con lo del Capital, ¿cierto? Ok, ¿por qué? Bien. Correcto. Bueno, ¿qué ocurre con esto que nos están haciendo acá? O estos símiles que estamos viendo acá es como el ser humano es complicado, que es lo que vos llegaste. Sí. En esos animales no existe ese concepto de la pereza, que a nosotros nos cuesta. Pero ¿qué viene detrás de la pereza? Ruido. ¿Miedo a qué? A no hacerlo bien. Muchas veces la pereza es postergar algo. O sea, el que no actúa por miedo a hacer las cosas mal. Ajá. Hay otro porque le gusta la comodidad también, ¿cierto? Porque no le gusta el esfuerzo. ¿Saben qué he notado a veces también? Que hay personas que desde pequeños se les lleva a vivir esa vida de temor, desde niños. Ay, usted está tan enfermito, usted no puede, usted no haga esto. Eso es lo que estoy desarrollando. Y puede que la persona en sí no haya sido perezosa, sino que aprendió ese hábito o se creyó a sí mismo incapaz y se confunde con pereza, pero detrás hay miedo. Y no solamente hay miedo disfrazado de pereza, sino que también a veces la pereza es porque no sé quién soy, es por desconocimiento de saber quién soy. Cuando uno encuentra un propósito en la vida, tú podrás reconocer personas que, esta persona es perezosa y que todo el mundo señalaba, pero encuentra un sentido o un propósito para su vida y de pereza van a ver poco, van a saber poco de esa persona. Porque hay motivación, Hay muchas personas que no conocen el propósito de sus vidas o no están sintonizadas o alineadas con el propósito y van a desarrollar una vida de dejadez o de pereza. Y en realidad hay algo que está detrás de eso. Pero uno le puede decir a Dios, Dios, muéstrame cuál es el propósito que tú tienes para mí. Claro. O caminar en los principios y el propósito se va abriendo. Porque el propósito
no es como un panorama que, yo te creé para esto, esto y esto, vaya pues mío, sino que en la medida en que nosotros vamos caminando con Él, el panorama que se va abriendo ante nuestros ojos en una línea, hilando desde el momento presente hacia el pasado, nosotros vamos a poder decir, wow, ya sé cuál es el propósito. El propósito se mira de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante. Normalmente uno podría pensar, el propósito es sí, el tuyo es ser carpintero, entonces yo voy a estudiar carpintería. Eso sería ver de atrás hacia adelante. En Dios, cuando yo camino en su palabra, el propósito se va abriendo, y cuando yo voy pasando el tiempo, mirando hacia atrás, voy viendo como esa estela que va dejando ese caminar en Dios, y voy identificando mi propósito. Así que el propósito en Dios es como aquel, no sé si es poema o frase que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminantes son tus padres. Eso sería más o menos como el propósito de Dios, donde yo voy viendo el propósito conforme al camino, y eso me hace proyectarme también, ¿cierto? ¿Sí me hice entender o no? Un nadador que va nadando y va retirando el agua y se va apartando el agua. Exactamente. Y cuando mira dice, wow, ya entiendo para qué. Y cuando entiendes para qué, entonces ya vas a saber hacia dónde vas. Pero tienes que tomar una decisión de caminar en algún momento. Y créeme que la pereza te va a huir, vas a resistir a la pereza. Porque yo no he visto, si Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y eso no lo digo yo, se lo dice Dios, ¿quién haciendo algo bueno, agradable y perfecto va a ser perezoso? El problema es que yo no conozco eso bueno, agradable y perfecto que Él tiene para mí. Cuando yo no he visto personas más laboriosas que los que han sido tocados por Dios y han encontrado propósito en su vida. No los cansa nada, son como hormigas de verdad, porque se sienten con propósito. Una persona con propósito, la pereza es algo de lo que no se entera. Verso 12, es el doble ánimo. El hombre malo, el hombre inútil, que camina con la mentira en su boca, hace guiños con los ojos, refriega los pies, habla con los dedos, tiene el corazón lleno de maldad y siembra siempre la discordia. Por eso vendrá sobre él de improviso la ruina y será quebrantado súbitamente y sin remedio. 6 cosas aborrece el Señor. Y aún 7 aborrece su alma. Vamos a hablar. Primero nos hablaron aquí atrás, nos hablaron en el versículo anterior. Él está hablando de, pues, como de la persona, de la persona maligna, de la persona malvada, de la persona malintencionada. Aquí nos va a hablar de cosas que aborrece Dios, y vamos a volver a retomar en el próximo capítulo lo de este hombre malvado, cosas que lo definen. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 aborrece su alma. Ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que trama iniquidades, pies que corren presurosos al mal, testigo falso que difunde calumnias y enciende rencores entre hermanos. Entonces vamos a verlo en el lado contrario. 7 cosas ama el Señor. Ojos humildes. ¿Qué es un ojo humilde? Un ojo que no juzga. Porque recuerden que humildad es la verdad y nosotros no juzgamos. Entonces, ¿qué cosas ama Dios? Ojos humildes, lengua que habla la verdad, manos que ayudan a las personas, que ayudan al necesitado, corazón que trama o que ayuda también, que planea las cosas para el bien del prójimo, pies que corren presurosos al bien, y ser testigos fieles que difundan la verdad y ayuden a la fraternidad entre los hermanos. Así hablaba nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no hablaba en sentido de no harás esto, sino aquellos que hacen esto son amigos de Dios. Aquí vamos conociendo facetas de la personalidad de Dios. Pues Él es un ser, y como ser tiene personalidad, una expresión manifiesta de su ser, y es
cosas que aborrece y cosas que ama. Si yo amo algo, quiero decir que aborrezco lo contrario a lo que amo. Y miren una cosa, el primero, la soberbia. Esos son los ojos altaneros. El mentiroso. ¿Mm? Tantas cosas Sí, son soberbias. sí, claro. Gran parte de la filosofía contemporánea, de ideologías políticas, de muchas cosas que están inundando como el hombre moderno o posmoderno, están prácticamente ancladas sobre la soberbia, sobre el hombre hecho Dios, sobre el hombre que no necesita a Dios, sobre el hombre como escribía por allá Nietzsche, que el hombre había matado a Dios, había eliminado a Dios, ya no lo necesitaba. Lo necesitó, pero ya tiene suficientes respuestas como para no necesitarlo, ideológicamente hablando, o para darle sentido a su vida. Esa es la manera en que Nietzsche hablaba pues, de la aniquilación de Dios. Entonces, estamos hablando acá de una posmodernidad completamente altanera, donde a Dios ya no lo volteamos a ver, donde alguien te habla de Dios o te cuenta una experiencia con Dios y se escucha o se siente algo medieval, dinosaurio, precario, de persona ignorante, retrógrado, que no estás en la onda, que no estás en la sintonía, que sos anacrónico. La Biblia, por Dios, es el bestseller, pero es un bestseller anacrónico y como fuente es muy linda y como literatura interesante, pero como regla de vida y de conducta, no, eso es anacrónico. Y todos vivimos antes de llegar a la Biblia. Sí, correcto. La análisis, y locura, no. Así es. Yo me la leía, pero era como para burlarme antes. Ojos altaneros, y ahora miren. Se están burlando de poco. La debes sacar. Ojos altaneros, al hígado, lengua mentirosa, los mentirosos, la mentira. ¿Qué es la mentira? La mentira es todo lo contrario a Dios. Si Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, todo lo que es mentira es la negación completa de Jesucristo. Cuando yo miento, estoy negando a Jesucristo en mí. Mentiras piadosas son mentiras. No se puede mezclar. Eso decir mentiras piadosas es como decir el cielo infernal. Son cosas completamente incompatibles. Una mentira es todo lo contrario a Dios. Es mentira. Hay formas de decir las cosas sin tener que mentir. Si yo no quiero de pronto decir algo por no ofender a alguien, no es que esté mintiendo. Omítalo, pero no cambie, no diga, no lo haga. Sea prudente. Manos que derraman sangre inocente. Pues bueno, eso sí es terrible, ¿no? Corazón que trama iniquidades. El juicio. Un corazón que trama iniquidades es aquel que juzga o que ya juzgó en su corazón y que pretende aglutinar a favor suyo a diferentes personas para que piensen igual que como yo, que sigan mi juicio, mi mal juicio. Es decir, a que mal pensemos en comunidad sobre alguien. Convidar a mi mal pensamiento. Yo mal pienso de que esta persona es mala o hace tal cosa, algunas conocidas, otras inventadas quizás, y mezclando verdades con mentiras, yo hago parecer de una persona lo que en realidad no es, y así lo sea. Yo no soy juez de nadie, el único juez es Dios, y convido a otros a que mal piensen conmigo. Eso es un corazón que trama iniquidades. Pies que corren presurosos al mal es aquel que no tiene conciencia, es una persona que no tiene temor o conciencia de pecado. Una persona que corre presurosa al mal es aquella que ni siquiera es tentada, porque quienes somos, ahorita estaba hablando con algunas personas y les decía que quienes somos tentados somos los creyentes. ¿Quién es tentado? El que sabe que algo es malo. El que no sabe que es malo no es tentado, es su naturaleza, es su diario vivir.
Entonces, ¿a quiénes nos tientan? A los creyentes. ¿Quiénes no son tentados? Simplemente los que viven en su estado natural. Por eso dice que son pies que corren presurosos al mal. Testigo falso que difunde calumnias, sobre todo en la atmósfera y en la cultura del Israel antiguo. Para cada caso o juicio se necesitaban de 2 testigos, 3 máximo, 2 testigos como mínimo. Y entonces era muy dado el caso en que uno de esos testigos fuera falso, o yo inventara o sobornara para tener un juicio a favor. Y esto se daba mucho en el Israel, porque todos los conflictos se solucionaban con 3 testigos. Testigo falso que difunde calumnias y enciende rencores entre hermanos. ¿Okay? A eso nos lleva. Sigamos. Guarda, hijo mío, los mandatos de tu padre, y no des de lado las enseñanzas de tu madre. Ten siempre ligado a ellos tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Tu corazón y el cuello. Eso no está en balde, esas dos partes del cuerpo. Cuello, obediencia. Corazón, degustarlos, amarlos y ponerlos ahí. Entonces yo obedezco y en mi corazón llevo porque es lo que proyecto. En mi corazón es lo que proyecto y en el cuello significa la obediencia. ¿Por qué? Por aquello de los bueyes y las yuntas de los bueyes. Ellos relacionaban el cuello como la parte del cuerpo que dirige al buey o al trabajador, aquel que obedece, o hacia donde yo dirijo la cabeza, que es la que en últimas me gobierna, ¿no? Versículo 22. Te seguirán de guía en tu camino, velarán por ti cuando durmieses y cuando despiertes te hablarán, porque antorcha es el mandato y luz la disciplina y camino de vida la corrección del que te enseña. ¿Recuerdan ustedes el apóstol cuando decía a los que Dios ama qué? Los corrige. Esta es una expresión de proverbios, simplemente es una expresión proverbial. Dice, y luz la disciplina y camino de vida la corrección del que te enseña, para guardarte de la mala mujer, de los halagos de la mujer ajena. No codicies su hermosura en tu corazón, no te dejes seducir por sus miradas, porque si la prostituta busca un pedazo de pan, la casada va a la casa de una vida preciosa. ¿Puede alguno llevar fuego en su regazo sin quemarse los vestidos? Quien andara sobre brasas sin que se le abrasen los pies, así el que se acerca a la mujer ajena no saldrá inmune quien la toca. ¿No es tenido en poco el ladrón cuando roba para saciar su hambre si la tiene? Y si es cogido tendrá que pagar el séptuplo de toda la hacienda de su casa. Pero el adúltero es un mentecato. Mentecato es una expresión del derecho romano para decir alguien descerebrado, alguien loco, demente. Solo quien quiere arrumarse a sí mismo hace tal cosa. Se hallará con palos e ignominia, y su afrenta no se borrará nunca, porque los celos del marido le ponen furioso y no perdona el día de la venganza. No se contendrá con una inmediación y no aceptará dones por grandes que sean. Muy fuerte, ¿no? Vamos a leer Mateo capítulo 6, del verso 20 al 35. Que Dios nos previene de este tipo de cosas y si alguno pues hemos caído en eso o alguna cosa, así sea de pensamiento o por acciones, pues siempre está el arrepentimiento y darnos cuenta de lo que espiritualmente produce. Capítulo 6. Del 20 al... Tengo una memoria. Del 20 al 35. Amontonados más bien tesoros en el cielo. Es que por eso es que no me pagan. Sí,
los ojos son la lámpara del cuerpo, Ah, así 22. que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. Sacado o extraído de este pasaje. La antorcha de nuestro corazón es lo que anhelamos o lo que deseamos, en este caso los ojos. ¿Qué es lo que van a ver los ojos? La mala mujer o el hombre casado o la mujer casada o en este caso también el adulterar respecto a otros dioses o otras cosas, porque el adulterio más fuerte para Dios no es el adulterio de la carne, aunque es muy fuerte, es el adulterio cuando abandonamos a Dios y nos vamos por dioses extraños. Ese es el adulterio espiritual, que es más terrible aún. Y bueno, no sé por qué terminamos tan rápido. 9:30, dejemos acá. La próxima charla vamos a retornar al capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, que está bien interesante en ese punto. Y después, dentro de 15 días, vamos a retomar Proverbios, ¿vale? Para que estemos saltando de un lado a otro. Padre, yo te doy gracias por cada persona que ha venido. Hoy yo te pido por sus necesidades, Señor, por cada uno de ellos, porque desde que nos despertamos, Señor, tenemos necesidades, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, y gracias te doy por ello y por la respuesta que viene, Señor, conforme a cada necesidad. Venga un auxilio del cielo, porque de esta manera vamos a disfrutar de lo que es la fe, lo que es esta esperanza, Señor, esta esperanza que espera y recibe, y cuando recibe va por más. Esa es la esperanza que hemos recibido, Señor, y que la paz sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Rápido.